Como escuchábamos en el segmento anterior, José Luis nos decía que en aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones rimbombantes, y muy retóricos, llenos de mucha poesía, pero totalmente vacíos. En cambio, a San Vicente no le interesaba lucirse, sino convertir a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. En aquel entonces no existían los equipos de sonido que existen hoy, los grandes amplificadores, grandes bocinas. Sin embargo, se relata de que a sus sermones en alguna oportunidad asistieron hasta 15,000 personas. Pero se cuenta que la voz de San Vicente era tan poderosa que llegaba hasta lo más profundo del alma. Se cuenta que los pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesores. Tenía que andar él con muchos sacerdotes para que le ayudaran a confesar a toda la gente que pedía esa confesión a raíz del mensaje que llegaba de parte de San Vicente de Ferrer. ¿Cómo impactaría en nuestra época la labor evangelizadora de San Vicente de Ferrer? Bien, en orden a responder la pregunta, yo quisiera comenzar brevemente identificando algunos rasgos de la predicación de San Vicente Ferrer. Primero, digo, es su convicción, una convicción de su palabra, de una palabra que nace, que brota de lo más profundo de su corazón. Es decir, no es un hombre de labios para afuera, es un hombre de una profunda experiencia personal de fe y de una pasión enorme por Cristo y por la Iglesia y por la unidad de la Iglesia y la salvación del ser humano. Esta convicción está unida a una personalidad que debía de tener este hombre sumamente atrayente en sus características, sus actitudes, sus gestos. A pesar de que su palabra era una palabra muy fuerte, era una predicación que se suele identificar como una predicación de penitencia, porque existía en su tiempo lo que se llaman las procesiones de penitentes, de flagelantes, que se disciplinaban como expresión de su dolor por los pecados. Y Vicente Ferrer entra en este tipo de predicación, pero expresa su fortaleza, su firmeza, su solidez de fe. Otro aspecto importante es su coherencia de vida. Era como nos decía Jorge Carlos, no se podía decir de él nada negativo, sino todo lo contrario. Era un hombre de humildad, de austeridad, de una integridad y coherencia de vida. Y una transparencia también. O sea, son muchos rasgos que nos llevan entonces a hacer pensar cómo la predicación de Vicente Ferrer hoy puede ser iluminadora. Y José Luis decía hace un rato, en el segmento anterior, que aparecen muchos predicadores en este momento en la historia que tenemos y que vivimos en un contexto bastante similar al tiempo del siglo XIV que le toca vivir a Vicente Ferrer. Creo que la predicación de Vicente Ferrer nos está invitando primero a que todo predicador que hay necesidad de ello en este mundo sea una persona de una profunda fe, de una fe experimentada, de una fe vivida y sentida. Segundo, un testimonio de vida, una transparencia personal, de manera que tu palabra y que la palabra del predicador se trasluzca en la vida. Esta incoherencia a veces se ha manifestado en muchos predicadores,
digamos, actualmente también. Y tercero, toda predicación tiene que estar alimentada ya por la oración, como nos decía José Luis, como por el estudio, el profundo conocimiento de la Escritura. Esa conjunción de vida, de conocimiento, de estudio y de testimonio con una fe va realmente a poder hacer que la predicación sea una predicación que arraigue, y una predicación que convenza, y una predicación que convoque, no una predicación simplemente que sea algo superficial como a veces pueda resultar, ¿verdad? Entonces, creo que Vicente Ferrer nos enseña hoy valores sumamente importantes como el de la integridad de vida, la fidelidad. Vicente Ferrer fue un hombre muy fiel a la Iglesia, muy fiel a la fe, valga el eufemismo, ¿verdad? Uno profundamente fiel a la fe, a Cristo. Es decir, fue un hombre de una convicción muy fina, muy exigente, y eso realmente le llevó a ser fiel a una parte del cisma de Aviñón, al Papa Clemente VII primero, después al Papa Benedicto XIII, o al que fue llamado el Papa Luna, pues se llamaba Pedro de Luna. Pero luego él se dio cuenta de que había cosas mucho más importantes que estar mezclándose en aspectos de tipo político, dinástico, ¿verdad?, para cambiar el rumbo de su vida en algo que pudiera ser realmente constructivo. Y fue buscar, como decía en el primer segmento, la restauración de la vida cristiana para él y la unidad, la profunda unidad de Europa. Entonces, entiendo que hoy también Vicente Ferrer es como un foco, como una luz en nuestro mundo que nos invita realmente a ver con claridad y con fortaleza lo que estamos viviendo y ser sólidos en nuestra fe, en nuestro testimonio y en nuestro caminar como personas y como individuos que estamos construyendo una sociedad. En uno de los primeros programas que nosotros grabamos aquí en Acután, decía yo de que hacer teología es mirar las cosas que suceden hoy e iluminarlos a la luz del Evangelio. En este sentido, San Vicente Ferrer, todas las cosas que venían sucediendo en su tiempo, las iluminaba a la luz del Evangelio. Daba una razón a la luz del Evangelio. Y en este sentido, como predicador, él insiste en la conversión interior, insiste en la reforma de las instituciones e insiste en la unidad de la iglesia, insiste en la unidad de los cristianos. Exigía un cambio radical de las costumbres de la época, un cambio radical de las costumbres también morales, religiosas, políticas y económicas. Un cambio absoluto. Como predicador se fundamentó, como lo decía yo hace un momento, en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Pero San Vicente fue un estudioso tanto de la teología como de la filosofía y de la lógica. Él no me recuerdo en qué pueblo estudió lógica. Y trataba la manera de amar la justicia y de amar el derecho. Siempre buscó la síntesis e invitó a la santidad. En aquel tiempo se decía de que su discurso era apocalíptico,
Pero desmitificando un poco a San Vicente Ferrer, nos vamos a dar cuenta de que su sermón, su predicación, era situacional. Unas veces era apologético, otras veces era querigmático, y se acoplaba a las diferentes circunstancias que se estaban dando en aquel tiempo, de acuerdo a las realidades que se estaban viviendo en su momento. Pero él siempre buscó la santidad, tanto de él como de los seres a quienes eran destinatarios en aquel tiempo de su predicación. Ya lo decía Jorge Carlos, cuentan los historiadores de que hubieron veces de que a sus discursos, de que a sus sermones o a sus predicaciones llegaban más de 15,000 gentes. Y cuando él se dirigía a una población en su predicación itinerante, era un gran séquito el que lo acompañaba. Y muchas veces también tenían que asistirlo y auxiliarlo algunos sacerdotes, dadas las conversiones que cada predicación traía él, buscando la santidad de la gente. De manera concluyente podemos decir de que San Vicente Ferrer efectivamente es un santo, fue un santo en su tiempo que luchó por la salvación de las almas. Luchó porque todas aquellas espadas de aquel tiempo que se utilizaban para dañar, para matar, para herir, se convirtieran en arados. Y así él asumió como norma siempre sumar y no restar. Buscar la unidad, no la división de los cristianos. Y vivir en concordia. Es decir, respetar la diversidad en medio de la unidad. En uno de sus discursos, él dijo que todos los hombres son hermanos. Debemos de vernos como hermanos, debemos de tratarnos como hermanos, independientemente cuál sea la profesión de fe o la creencia política que nosotros tengamos o la situación socioeconómica en que nosotros nos toque desenvolvernos. Decía él de que es necesario de que haya reyes, es necesario de que haya papas, de que es preciso de que hayan cargos importantes, pero de que a la luz del Evangelio y a los ojos de Dios, todos, absolutamente todos, debemos de vernos y de tratarnos como hermanos. Habemos diferentes hombres que nos desenvolvemos en diferentes entornos, pero con diferentes vocaciones, diferentes sin duda, pero todos somos igual en los méritos del Cristo crucificado. Esa era la idea que él tenía y considero yo que es una idea de vigente actualidad y que llega hasta nuestros días. Decía yo al principio que no había santo en la iglesia en el que se hubieran prodigado tanto el don de hacer milagros. No sé, Padre Chus, si pudiera usted darnos algo de la vida de San Vicente Ferrer en ese sentido. No niego que haya habido algún milagro, pero pongo un poco en crítica la cantidad de milagros que se le atribuyen, porque detrás de este movimiento hay lo que se llama la religiosidad popular, que en el caso de San Vicente Ferrer fue una religiosidad marcada por la penitencia, que hablábamos antes de los flagelantes, de los penitentes, etcétera, como que es una época, un tiempo sombrío, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, escuchamos predicaciones como muy hostigantes, que hostigan, ¿verdad? En vez de ser predicaciones abiertas, son predicaciones que estremecen, nos mandan al infierno hoy, mañana y pasado y al día siguiente. Creo que este es un defecto también, y en ningún santo es perfecto. Y hay a mi entender, una nota sombría en el caso de San Vicente Ferrer, y hay una visión pesimista del ser humano.